Le damos la bienvenida esta mañana a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. En este tramo casi final de la campaña electoral, estamos a muy poquitos días del cierre de las elecciones, del silencio electoral, 10 días prácticamente, del 20 de agosto, que es el día de las urnas, a poquísimos días del debate presidencial. ¿Cuál es el pulso de la campaña desde la perspectiva de Fernando? ¿Qué ha recogido en el país? ¿Qué consideraciones quisiera hacer para empezar este diálogo? Bienvenido, muy buenos días. Saludos, Gonzalo, a la audiencia igual, la garganta agitada. Sí, así veo. Deja ver 16 provincias recorridas, sin duda la más apasionada y apasionante, la de Manabí, antier, en Chone. Son varias veces que está en Manabí, ¿no? Multitudinaria concentración en Chone, y justamente no quería presentarse como un desafío, porque hace 4 meses, cuando estaba aún en la legislatura, en un evento en Puerto Viejo, doña Luisa González, para esa fecha todos pensábamos que era chonera, entonces ella me retó y me dijo: vaya a Chone, a usted nadie le va a recibir, señor Villavicencio. Entonces yo fui antier, en la más grande movilización y concentración que he tenido en este país. 30 cuadras de una caravana impresionante, de gente sencilla, la gente, y una concentración de miles de personas del pueblo chonero, lo cual demuestra primero que esa supuesta condición de invencible de la revolución ciudadana en Manabí hoy ya no es así, y que los manabitas buscan opciones democráticas y de cambio, porque han sido burlados. Ellos son conscientes de que las grandes ofertas de campaña y las grandes obras que levantaron en Manabí, en todas ellas acabaron convertidas en elefantes blancos y elefantes de corrupción, como la fallida refinería del Pacífico, el negociado de los $3.000 millones de la reconstrucción tras el terremoto, los proyectos en Chone, Carrizal Chone y Multipropósito Chone, que nunca lograron resolver los problemas de las inundaciones, la ausencia de agua potable en gran parte de la provincia de Manabí. Y yo me siento muy apasionado de haber recibido ese multitudinario apoyo del pueblo manabita, porque fue muy parecido en el Carmen, otro cantón donde igualmente incluso la alcaldía del Carmen, que la maneja la hija de mi ex colega que falleció, Hugo Cruz, justamente el partido Construye, han garantizado y consolidado un enorme apoyo a esta candidatura. Así es que yo construyo esa identidad y ese programa de gobierno, y vamos ampliando y precisando los anhelos de la gente en el recorrido. Esta no es una campaña que se sostiene en un laboratorio fabricando productos comunicacionales nomás, lo cual es bueno, sin duda, y puede generar impactos en algún sector de la población, sino construyendo y tejiendo un proceso con la gente. Es una suma de muchas cosas. Una campaña no puede soslayar, por supuesto, jamás el contacto con las personas. Tampoco se puede pensar que se puede abstraer del tema de las redes sociales, que hoy está dominando el mundo. Así es. Y tampoco los medios tradicionales, hacer diálogos en canales de televisión, como he visto algunos en su caso y de otros candidatos, o en los programas radiales, pero es la suma de las cosas. La gran complejidad es el tiempo. Es decir, para visitar el país, y es un país pequeño, para visitar el país en tan corto tiempo, esto supone un diseño casi al milímetro de la campaña electoral, un desplazamiento gigante, una gran logística para preparar las cosas previas, los equipos de avanzada les llaman, ¿no? Casi como si fuese un tema de guerra. Pero bueno, es todo una planificación. Sí, bueno, y la pasión y la energía. Yo nunca pensé tener tanta energía y un auténtico motor personal, pero es la pasión lo que pero se alimenta de la gente, de lo que dice la gente, esa pasión. Pero claro, el cansancio es humano. Y claro, pero si no tuviese el respaldo que tengo, el hecho de ver y sentir y mirar a los ojos a la gente, porque en una mirada de una madre de familia que se acerca hay toda una narrativa. ¿Qué ha descubierto ahí en esas miradas?
por ejemplo, eso, incluso llegar a niveles de una enorme confianza y esperanza de que la única posibilidad de salvarlos de la violencia, del crimen organizado, de alcanzar un estado de paz y de tranquilidad, depende de uno, depende del candidato. Y eso te compromete muchísimo. Es decir, eso es un tremendo compromiso. Claro. Debe angustiar eso. Claro, lo mismo que en Guayaquil. O sea, cuando hablo con las madres de familia en particular, porque las madres son como la Biblia de las historias, ¿no? Ellas son las que guardan todas las historias de la familia. Los padres siempre ocultan cosas, o no tenemos a veces la valentía para revelar y sufrimos para adentro. Los hombres, los padres, pero las mujeres son un poco aquellas personas que construyen la narrativa, leen, son un espejo y comentan y no tienen problema en decirlo. Entonces, qué interesante esa visión, ¿no? La recuperación de la memoria de una familia y la preservación está en la madre. Y lo que esas madres, ¿qué sienten en este momento? Primero, lo que he descubierto es que la única institución que sobrevive como refugio en momentos de crisis es la familia. Por eso en un diálogo con las mujeres y con los hombres y mujeres, pero muchas más mujeres, y es impresionante, son las mujeres las que están con los ojos y el oído, atendiendo lo que le dice. Los hombres un poco están en otra cosa. También es una tragedia porque se encontrará usted con familias descompuestas por múltiples situaciones, claro, por la pobreza, por la miseria, por la migración, por la violencia. Yo llegaba al punto de decir esto, ¿no? Si la familia es lo que nos queda, cuando la patria casi ya no está, cuando el Estado es ausente y no puede enfrentar la violencia, no puede garantizar salud, educación, solo nos queda la familia. Entonces mi patria es mi familia. Esa es la conclusión. ¿Y qué te dicen las mujeres en el Cristo del Consuelo, por ejemplo, un enorme barrio popular, muy empobrecido en la ciudad de Guayaquil? Te piden dos cosas. Entonces yo pensé, nos van a pedir un hospital. Señor Villavicencio, Don Villa, porque me tratan más de Don Villa, queremos una cancha de fútbol para que nuestros hijos dejen la droga y hagan deporte. Y por favor, elimine esa cosa, así dicen, esa tabla de drogas. Porque esa tabla de drogas es la que les tiene a nuestros hijos así. Drogas letales, como la H, por ejemplo, que es una mezcla de heroína, veneno de ratas, cal, cemento. Y textual, mi hijo de 13 años, mis hijos o los hijos del vecino, no pueden permanecer 3 horas sin consumir estas drogas. Y hemos visto cómo los chicos empiezan a secarse, no tienen, es terrible. Y no hay un ministerio de salud, no hay una dependencia pública que los quiera tratar. Por esa razón, yo creo que, y ese será uno de mis primeros decretos, Gonzalo, la eliminación de la tabla de consumo de drogas y la creación de un registro nacional de pacientes, de víctimas de la droga, que serán tratados en clínicas especializadas del Ministerio de Salud, unidades médicas que tenemos que construirlas para defender y proteger a la niñez y la adolescencia. Y el problema de fondo que dicen, que cuentan ahí en estos barrios, que están tomados por estructuras armadas. ¿Cómo controlan el microtráfico? Entonces, la tabla de consumo de drogas facilitó la expansión del microtráfico. Eso garantiza el negocio. Claro, porque le convierte al traficante en consumidor. Entonces la policía llega, le detiene al ciudadano que tiene 20 gramos, 25 gramos. Su dosis y dice, no, yo soy un consumidor, pero tiene demasiado. No, es que tengo para mi hermana también y para mi familia y mañana no pienso salir. Entonces, los traficantes, que son un poco la extensión del macrotráfico, porque el microtráfico es el mercado interno. Ya, Gonzalo, hoy ni siquiera podemos y debemos hablar si somos responsables de microtráfico. Es la toma de la cocaína y otras drogas del mercado ecuatoriano, porque solo nos estamos preocupando de la gran exportación que sale por los puertos a Europa y Estados Unidos, pero los políticos de este país y el Estado de este país muy poco se preocupa del mercado interno, que está sometido a estas estructuras armadas que controlan los nichos del mercado. Hace falta una visión integral. Es un tema de seguridad pública, pero es un tema de salud pública. Es un tema de las grandes economías de la mafia, pero es un tema de las pequeñas economías del barrio también.
de estos resquicios que usted ha encontrado, donde las madres le dicen, oiga, solucióneme el problema? Te estoy diciendo, ¿qué te piden en una campaña electoral? No te están pidiendo ni siquiera empleo, porque en Guayaquil el tema del empleo es un tema tan extraño que la gente se juega en la informalidad $1, $2, $3 por día para resolver el problema de la supervivencia. El concepto del empleo es mucho más así acá en la sierra, en las otras ciudades, pero en Guayaquil y en otras ciudades de la provincia de Los Ríos, por ejemplo, la gente se juega $1 diario para poder subsistir. Entonces, ¿qué me dice? Una cancha de fútbol. Y por favor elimine la tabla de consumo de drogas. Una política pública donde lo social, la salud pública y la lucha contra el crimen organizado. Pero atacamos a los dos. Pero sí, pero es un tema integral. Por supuesto, por eso atacamos una política de Estado para todo eso. Atacamos a la estructura criminal, porque es ahí donde están los grupos armados, protegiendo el mercado, el micro, que no es tan micro, que es un mercado extendido de la distribución de estupefacientes. ¿Cómo se produce esto? Yo he leído y ahora entiendo mucho más y mejor el tema. Ahora los capos de la droga ya no pagan en dinero a sus operadores inferiores, le pagan en cocaína. Entonces, resulta que un operador tiene 1 kilo de cocaína pura y convierte ese kilo de cocaína en 5 kilos mezclando con sustancias tóxicas. Y ya tienes 5 kilos y esos 5 kilos tienes que hacer dosis de $1 y $1.50. Y esas dosis son vendidas en colegios, en escuelas. Los registros son de terror, Gonzalo. Amigas y amigos que me escuchan, niños y niñas desde los 8, 9, 10 años. No te quiero contar más porque es terrible las historias que nos han contado. ¿Cómo hacen las chicas que están sometidas a esta plaga de las drogas letales como la H para conseguir al día $3, $4, $5 y comprar las dosis? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen las chicas en los colegios? Nuestros hijos. Historias terribles, ¿no? Y bueno, esto adicionado a las vacunas en los propios colegios, hemos visto en la televisión todos estos meses, madres que dicen, yo prefiero no mandarle esta semana a mi hijo porque no tengo para pagar la vacuna y que no le hagan daño. Este es otro problema que está no vinculado. Es otro, es el mismo. Es que todo está vinculado ahí, porque hay estas estructuras criminales que protegen el micro o macro mercado ahora de la droga. También son las mismas estructuras, con las mismas armas, que se dedican a vacunar a todos. Ya no solo son los comerciantes, ya no solo es la persona que tiene un negocio. El hecho, no te dejan ingresar al barrio, a tu casa. Para tú ingresar a tu casa tienes que pagar un peaje. O sea, esto es gravísimo. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Sí? Un Estado ausente, un Estado que no enfrenta ni el tema social, ni el tema del empleo, tampoco el tema de la educación y tampoco el tema de la violencia física. Y en parte penetrado también, cuando vemos lo que ocurre en las estructuras de justicia, lo que ocurre también con uniformados, qué pena, pero que están traficando drogas. Es decir, es un tema integral. Ahora, solamente ese sería un asunto que le lleve a cualquier gobierno varios años para resolverlo. Pero tenemos que empezar aplicando la mano dura y de la mano los proyectos sociales. O sea, la mano dura y también... Es que si tú no sometes a las estructuras criminales de arriba, ¿sí? Es la gran diferencia de mi programa de gobierno. Atacar a la mafia política que sostiene a la mafia del narcotráfico. Porque si no entendemos que una parte de la clase política de este país está vinculada y financiada por estructuras mafiosas de corrupción, ¿sí?, y de la cocaína, no entendemos nada. Lo que acaba de revelarse en Colombia una vez más, en el caso Petro, de Nicolás Petro, y la vinculación de una candidata a la Asamblea Nacional en Ecuador de la Revolución Ciudadana, no es un hecho casual. Es una práctica de larga data que viene desde el financiamiento de la campaña, de la primera campaña de la Revolución Ciudadana en este país, con dinero del narcotráfico colombiano. Y luego una serie de hechos y evidencias que los han puesto a ellos en el escenario, a este movimiento político en el escenario del ilícito. Hay quienes dicen que ya no es un problema de financiamiento de las campañas en Ecuador, sino que incluso hay estructuras del narcotráfico metidas en algunas de las listas. ¿Esto cómo se puede superar si es que es así?
Bueno, atacando a las mafias políticas. ¿Cómo atacamos a la mafia política? Con la propuesta nuestra de armar un cuadro a través de esta institución enorme que vamos a construir, enorme en el sentido del poder que va a tener, para identificar y perfilar a todos los operadores políticos y administrativos del Estado, a todos, principalmente a los jueces. En este país la justicia está tomada por mafias. ¿Cómo se explica entonces que los jueces emitan habeas corpus y emitan acciones de libertad, de prelibertad para peligrosos delincuentes? Para peligrosos delincuentes. Y que hoy sean candidatos. Hoy son candidatos como por ejemplo una persona sentenciada por un delito de secuestro como Pablo Romero, que manejó la CNAIM, este instrumento de persecución política a periodistas y a disidentes, hoy sea candidato a la Asamblea Nacional. Que otros que desaparecieron en los informes, como el caso del general Gabela, hoy también sean candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Y que familiares y amigos de jueces que emitieron habeas corpus a favor de criminales, de narcotraficantes, hoy sean candidatos a la Asamblea Nacional. La propuesta entonces atraviesa por crear un mapa, Gonzalo, un mapa del delito de los nuevos ricos, porque atrás de esto está el enriquecimiento ilícito. Jueces que no pueden explicar y que no van a poder explicar de dónde sacaron sus fortunas, grandes mansiones aquí en los Estados Unidos, cuentas bancarias en territorios offshore, carros de alta gama para sus hijos. Esto solamente se explica a través de graves procesos de corrupción y de robo de fondos públicos. públicos. La ruta del dinero y se sabrá. Pero por supuesto, mire, ya hemos avanzado un poco. Nosotros vamos a zambullirnos en los registros de la propiedad de este país y nos vamos a dar cuenta que hay un mundo de delincuencia que está atrás y que nadie quiere ver. Cómo se han levantado edificios en este país. Vean las ciudades cómo se levantan edificios. Mucho, ¿no? Pero por supuesto es de lavado. Es la plata de la corrupción, la plata que falta en las escuelas, en los hospitales, en la obra pública, la plata que falta en la mesa de los ecuatorianos, es la plata que sobra en estos grupos de políticos que se hacen políticos para delinquir. Hablando de la plata, ¿cómo imagina Fernando Villavicencio la economía en un potencial gobierno suyo? ¿Cómo generar desde la economía del Estado interacción con la economía privada, que por supuesto es indispensable para la creación de fuentes de trabajo, que quizás es lo más doloroso también en lo social, que es la falta de empleo o empleos precarios que hay en el Ecuador por miles? Este es un tema de fondo. Hay que construir riqueza, bien habida por supuesto, para generar una posibilidad de mejora social. Vamos a prender las alertas sobre... Cuando tú lees el presupuesto general del Estado ahora en los últimos 10 años, te das cuenta de una cosa gravísima, que el petróleo, por ejemplo, que siempre fue la base de la economía y del presupuesto del Estado, hoy es un aportante marginal del presupuesto. Se decía antes, el petróleo es el sueldo del Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado si seguimos produciendo la misma cantidad de barriles? ¿Por qué el aporte al presupuesto es menor? Y aquí viene un tema que el día de hoy lo hago simplemente como un elemento de acción penal, ¿sí?, por lo que voy a hacer en mi gobierno. El día de hoy, a las 10:30, voy a pedir a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que proceda a abrir una indagación penal para investigar la participación de importantes actores políticos en la firma de contratos petroleros, 21 contratos, en particular con la compañía Schlumberger. Los grandes campos de este país se firmaron durante el gobierno de Correa, se garantizaron durante el gobierno de Moreno y continúan durante el gobierno de Lasso. Aquí está la clave de por qué razón el petróleo ecuatoriano ya no aporta lo que aportaba antes del presupuesto general del Estado. Porque el 70% aproximadamente de la renta petrolera que generan estos campos se llevan a las compañías transnacionales. El presidente Guillermo Lasso ofreció duplicar la producción petrolera en 4 años de gobierno. Ciertamente se acortó el periodo a 1 millón de barriles, pero yo no veo en la producción, en la extracción petrolera un incremento sustancial. No creo que se llegue a cumplir esa meta, por supuesto el gobierno actual no, ni el próximo, ni siquiera en 2 gobiernos más. ¿A dónde apunta mi propuesta de gobierno? Tenemos 1.000 millones de barriles de reservas de petróleo. Eso es lo que tenemos como país. Al menos no se han descubierto otras, comercialmente explotables. Mi planteamiento es crear un fondo con el 10% de esas reservas. Estamos hablando de 100 millones de barriles,
a un promedio de $50 el barril, 5.000 millones de dólares, para prepararnos y empezar a construir una nueva matriz productiva de este país. Era post-petrolera. Exacto. ¿Es un fondo como el que tiene Noruega o países nórdicos que de lo contrario, son países desarrollados? la tragedia de este país será peor, porque la Amazonía, por ejemplo, de aquí en 10 años, en 12 años, sin petróleo, ¿cuál va a ser la situación? Hoy estamos preocupados de cuidar el Yasuní. Las amenazas son las industrias extractivas, pero mañana no, será la propia gente, la desesperación de la gente, la que empezará a arrasar con lo último que queda y el cambio de la Amazonía. energética se viene en el mundo de todos modos. Entonces, ¿no? vamos a que estos 5.000 millones de dólares nos van a permitir a nosotros reparar los impactos ambientales generados, sociales y ambientales en la Amazonía, impulsar proyectos productivos para desarrollar el campo, principalmente, y un gran apoyo, reitero, al sector rural, a los pequeños y medianos productores del campo. Hay que proteger la dolarización. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, políticamente el país tiene que entender cuál es el peligro que está atrás. Este nuevo anuncio, esta capacidad ya casi sublime de Andrés Arauz de desnudarse en público, ayuda mucho al Ecuador, sin duda. Habla de desdolarizar. Él habla claramente de crear una moneda virtual, pero el país tiene que saber que ya... monedas virtuales sin respaldo. Esa moneda virtual ya existió y la creó Andrés Arauz, acompañado de Diego Borja, Pedro Páez, y sin duda bajo la directriz de Hugo Chávez y Rafael Correa, el sistema Sucre. El sistema Sucre pusieron el nombre de Sucre. El sistema Sucre fue una moneda virtual que sirvió para que... Pero se suponía que era para intercambio, entre operaciones entre los gobiernos o cosas por el estilo. Era para convertir. Lo que hizo el Sucre es lo que están hablando ahora. Convertir los bolívares venezolanos, bolívares que no tenían y no tienen ningún valor, lo convertían en dólares a través del sistema Sucre, generando casi una paridad entre una moneda que no existe, virtual, que era el Sucre, con el dólar. Un Sucre, 1.25 dólares. Entonces, los bolívares que no valían para nada, llegaban al Ecuador, ¿sí?, se convertían en dólares. Esos dólares, ¿dónde salían esos dólares? De la Reserva Internacional. Es decir, durante la operación del Sucre, desde el 2010, 4 años, tomaron 2.000 millones de dólares de la Reserva Internacional. ¿Qué efectos tuvo eso? Que se convirtió al Ecuador en una lavandería, porque gran parte del dinero sucio venezolano fue lavado aquí. ¿Y cómo no desquició la economía esa operación? Claro que desquició. Por esa razón el propio gobierno tuvo que pararlo. El propio correísmo no pudo continuar, porque lo que estaba haciendo es conduciendo a eso. ¿No es un desaguisado, algo mal pensado que pero por eso no funciona? Vuelva a tocar el tema. Bueno, hace unos cuantos meses, hay que decirlo, no fue ahora en la campaña, pero tan desastrosa fue... ¿Cómo le llaman? ¿Ecuadólar, algo así? Sí, la ecuadolarización. Tan desastroso fue el sistema Sucre que no funciona. Lo único que sirvió es para lavar el dinero sucio venezolano aquí en el Ecuador. El caso emblemático es el caso Fondo Global de Construcción. ¿Qué haría usted para que haya en el Ecuador flujo suficiente de dólares y que este tipo de... Yo no sé cómo se les ocurre en los discursos hablar de desdolarizar cuando se dice que lo único realmente popular en el Ecuador es el dólar, porque el dólar sí, nos guste o no, ha procurado estabilidad, ha procurado proteger en algo la capacidad adquisitiva que la gente lo requiere, ¿no? Lo que está en juego el 20 de agosto no solo es derrotar a las mafias, como es mi planteamiento, sino principalmente defender el dólar como el único sustento económico que tenemos. El Ecuador, sin el dólar en estas últimas 2 décadas, nuestra tragedia sería mucho peor. Hemos logrado sobrevivir y estamos aquí porque tenemos el dólar. Por eso, el centro de mi campaña, además de la lucha en contra de estas mafias, es la defensa de la dolarización. Y defensa de la dolarización implica también la negativa a tomar los recursos nuevamente de la Reserva Internacional. Y casi la mayoría de candidatos, para ellos es muy fácil decir, vamos a tomar esta plata ociosa. Pero si es un poquito nomás. Un poquito más. Nosotros vamos a tomar un poquito, unos 2.000 millones. Esa plata es de los
ahorristas de este país, de los gobiernos autónomos descentralizados, técnicamente, pone en riesgo a la dolarización. Es decir, el que está planteando que va a tomar la reserva o parte de la reserva es igual de irresponsable que Andrés Arauz, porque está haciendo lo mismo, está conduciendo a un vacío a la dolarización. Sostener la dolarización significa pacificar el país, preservar la reserva internacional, ausentarse definitivamente de esta cantaleta de monedas virtuales, ¿sí? Esa es una forma, tranquilizar al país, garantizar inversión extranjera, garantizar confianza en el propio empresariado de este país, atacar una economía criminal, porque lo que estamos viviendo, Gonzalo, amigas y amigos, es eso, una expansión cada vez mayor de economías criminales, empresas creadas con dinero sucio que van desplazando a los buenos empresarios, y eso es lo que yo les comento siempre a las cámaras, y les digo, a ver, amigos empresarios de este país, si no hacemos causa común con los ciudadanos, con los trabajadores, con los desempleados, enfrentar y derrotar a estas mafias, a esta economía criminal, mañana ustedes como empresarios van a acabar que invierte arruinados. su dinero y no puede competir con una economía mafiosa que genera muchas veces más recursos que los dineros bien habidos, bien invertidos. Esta economía crean auténtica fuente de trabajo. Economía criminal quiere tomarse las instituciones y las empresas públicas para lavar el dinero. Yo tengo información y conseguí en la Comisión de Fiscalización que en época de pandemia estas empresas criminales que tienen economías sucias compraron medicamentos, insumos médicos para entregar a los hospitales públicos y a los hospitales del IES con dinero del narcotráfico. Por eso es los vínculos que existen entre los narcos y la política. Por eso es que estos operadores toman el control del sector eléctrico, del sector petrolero, de la seguridad social. ¿Para qué? Para lavar en el Estado ecuatoriano. O sea, quieren convertir al Estado ecuatoriano, y lo están convirtiendo, al Estado ecuatoriano en una lavandería. Con la claridad que está hablando un candidato, el gran tema es convertirse en presidente y hacer las cosas con la misma claridad. Primero hay que ganar las elecciones. Por supuesto, y el país tiene que entender que no puede una persona que está acusada de corrupción, del manejo doloso de recursos, plantearse enfrentar a la delincuencia. O sea, un delincuente no puede enfrentar a un delincuente. A eso me estoy refiriendo. Por supuesto. Identifiquen bien a los candidatos. O sea, un candidato que ha recibido plata sucia de la corrupción, ¿tiene calidad moral para hablar de enfrentar a las mafias? ¿No? ¿O llega a protegerlas? Pero por supuesto, se va a generar un acto de connivencia. ¿Cómo ganar las elecciones? Siendo sinceros, siendo lo que hemos sido siempre. Yo soy así. ¿Qué es lo que digo? Yo soy un alauceño, serrano, hijo de campesinos productores, luego arruinados. Estudié periodismo, he hecho algunos aportes que creo yo importantes, que la sociedad cree que son importantes en la lucha en contra de la corrupción. No me he quebrado, han querido quebrarme, pero solo me han doblado. Me he jugado la vida por esta patria, sé lo que el valor de la libertad y de la vida, haber sido perseguido por pensar distinto. Cuando han irrumpido en su casa, cuando han atemorizado a sus hijos, cuando han levantado la ropa, cuando le persiguieron, cuando le amenazan de muerte, como ha sucedido en esta campaña, ¿qué le pasa al espíritu de un ser humano? ¿Se puede quebrar? Es que eso le pasa al país, no soy yo. Bueno, pero es un caso. O sea, si mi casa fue allanada y me duele, le duele igual o más que una madre de familia que su esposo no tenga empleo. ¿Cuál es la diferencia del dolor? ¿Sí? Entonces aquí es una suma de dolores que se encuentran y de tragedias. Yo fui vulnerado, mi familia atacada. Hoy mismo recibo amenazas de los carteles y he presentado la denuncia y la fiscalía está investigando. ¿Tiene miedo? Es que el dolor es tan grande, el martirio de este país es tan grande, la situación de tragedia económica y social de este país es tan grande. ¿Cuánto me puede doler a mí si 40 de cada 100 niños de mi provincia de Chimborazo, 40, Gonzalo, 40 de cada 100,
sufren de desnutrición crónica. ¿Cuál es el futuro de este país? Esos niños que hoy tienen 5 años, en 10 años van a tener 15. ¿Cuál es el futuro de la juventud de mi provincia, de la juventud de este país? 1 de cada 3 niños a nivel nacional sufre de desnutrición crónica. Entonces, claro, a mí me puede doler, y me duele, y me da miedo las amenazas, porque tengo todavía un hijo pequeño y tengo familia. Pero la amenaza constante, histórica que sufre este país es terrible. ¿Se puede transformar eso? Por supuesto, si unimos todos los dolores, todos los sufrimientos, todas las tragedias, podemos tener una enorme rebelión de esperanza, y eso creo yo, y de valentía. Por eso no es que yo me crea el súper valiente, es que yo creo que la valentía no está en mí, la valentía está en la gente que, pese a toda la crisis, el dolor y la tragedia, falta de empleo, robo de fondos públicos, agresiones, violencia, ese pueblo está ahí. Cuando yo voy a Esmeraldas, cuando estoy en Esmeraldas, en una de las ciudades más violentas de este país, ¿sí?, la gente no se movía. A 2 cuadras estaban disparando. Los tiguerones estaban disparando. Mataron a 2 personas, quemaron 2 autos. Sí, claro. Y la gente no se movía, ¿por qué? No porque yo estuve ahí, sino porque yo me identifiqué con ellos. Y les dije, aquí les vamos a dar batalla, porque Esmeralda es un pueblo valiente y no va a estar de rodillas ante el crimen organizado. ¿Se va en segunda vuelta? Estoy en segunda vuelta. Está en segunda vuelta ya. Yo voy a ganar la presidencia, Gonzalo. ¿Qué hay que hacer para ganar la presidencia? Ser honesto, decir la verdad, estar con la gente, sumarse al río de esperanza de la gente. Gracias por la presencia esta mañana de Fernando Villavicencio. Seguiremos el pulso de la campaña y, por supuesto, atentos a lo que ocurre en el debate, cómo se decanten las cosas y a las elecciones del 20 de agosto. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Gonzalo. Estaremos informando. Un buen día.